de estos justos que ahora, Señor, piden, Señor, que tu favor sea, Señor, sobre tu hija. Que nuestras lágrimas sean de gozo, Señor. Y que podamos, Señor, no solamente decirte: adoramos, Cristo te adora. Clame, clame, clame a su Dios. Cristo te adora. Con el corazón. Tú tienes un enfermo, conoces un enfermo ahorita. Recuerda, aleluya, ese centurión vino delante de Dios y le dijo a Jesús: tan solo di tu palabra y mi siervo sanará. Ponle nombre a esa persona. Hoy tú estás de intercesora, hoy tú estás intercediendo por esa persona. Más adelante no sé si muchas personas estaremos intercediendo por ti. Pero aleluya, el que busca, dice la palabra, el que busca encuentra. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Buscarle en tanto Él está cercano, pero también dice: deje limpio su camino. Aquí, Señor, estamos personas que te creemos. Estamos personas que te creemos, tus hijos que sabemos que tú eres Jehová Rafa, Jehová sanador. Aquí habemos personas con fe, Señor, porque hemos experimentado ese poder. Muchos otros, Señor, aleluya, tienen bendiciones y no se congregan. No te buscan porque ellos creen en doctores, en hospitales, pero nosotros no andamos en caballos y a pie. Andamos en ti, creemos, no por vista, sino por fe. Y sabemos, Señor, que el que se acerca a ti tiene que estar seguro que tú existes. Y nosotros nos acercamos con plena fe, sabiendo que tú existes, Señor. Aleluya. Y sabemos, Señor, que tú harás tu obra conforme te plazca. El nombre de cada enfermo, Señor, enferma, son tuyos, Señor, tú conoces. Porque tu palabra
adorarte. Tu palabra dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y te doy gracias porque tú recuerdas, Señor, esos versículos de tu palabra. Tú la llenas, Señor. Creo en ti, Señor. Y tú eres grande, tú eres poderoso. Y por eso te adoramos y te exaltamos, Señor. Podemos reposar en ti, Señor. Podemos descansar en ti, que tú estás en control. Y tomamos esa palabra, Señor. Tú eres sanidad, tú eres medicina. ¿Quién conoce mejor nuestros órganos? ¿Quién mejor que usted conoce nuestro cuerpo, nuestro pensamiento? Tu palabra dice que aún los cabellos de nuestra cabeza tú los conoces. Tú lo sabes. Eres todopoderoso. Atribuyámosle al Señor alabanza. Aplaudamos, aleluya, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al grande, al poderoso, al sanador y al que nos mantiene de pie a los que estamos hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús le damos toda la gloria, aleluya. Así como estamos de pie, vamos a recibir, aleluya, la palabra del Señor. Listos, amén. Esa tierra está lista. ¿Quién vive? Aleluya. Cristo. Cristo vive y permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Perdón, hermano. El baño de los varones está del otro lado del patio. Este no sirve, del otro lado del patio. Si alguien ve un pandero morado, se lo encarga. Desde aquí de la iglesia también. Se me olvidó decir amén. Así que si alguien tiene alguna petición, acérquese con nosotros. Ahí atrás está también para las células. Y si usted se quiere escribir, qué bueno sería. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. La iglesia tiene bendición para usted. La escuela dominical es una de ellas. Lo demás es el seguimiento que el Señor tiene para nosotros a través de la oración y células de oración. También el Señor tiene para nosotros el venir y congregarnos y el saber que podemos estar en comunión con Él toda la semana. Amén. Sabemos nosotros que en nuestras actividades también tenemos la bendición de poder tener una semana de santificación, no porque no se santifiquen otras, sino ponga más atención porque sabemos nosotros que venimos a tomar la mesa del Señor, hacer esto en memoria de Él y reconocer verdaderamente que el Señor ha hecho y nos ha dado esa gracia ahora a cada uno de nosotros. Así es que ponga usted su corazón en el Señor y medite en lo que usted está haciendo en una iglesia. Amén, no solamente acudir, sino el saber. Nuestros niños tienen una clase, tienen un horario, también tienen ellos clases virtuales que a veces nosotros a través de los maestros están dando a los niños, que otros niños que no vienen aquí se están nutriendo con la palabra del Señor. Amén. Es que no estamos no estamos sin actividad. Nosotros tenemos actividad para que nosotros podamos estar atentos a las actividades de la iglesia. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Génesis 22:1, ahí tendremos el consejo, hoy tendremos la bendición de poder tener una historia que quizás es conocida, pero en nosotros es conocida, pero el Espíritu Santo siempre nos da a nosotros una revelación para que podamos nosotros verdaderamente entender una verdad de Dios. Porque cuando usted habla y dice, bueno, Señor, David lanzó una piedra sobre un gigante, y muchos han edificado al pueblo de Dios sabiendo de que esa piedra, muchas de las veces, esa piedra ha sido una piedra de tropiezo para muchos. Otras han sido para edificar muros y le han dado un enfoque a la piedra que fue lanzada sobre un gigante, una piedra que sirvió para derribar una fortaleza, que era un gigante poderoso en la tierra. Y nosotros podemos darle un enfoque. Esa es la verdad de Dios. Cuando nosotros sabemos una historia, pero Dios nos enfoca hacia una verdad.
Amén. Amén. Usted a veces por eso dice, es una historia, estamos, ya me la sé. No, usted reciba verdaderamente la revelación de Dios en esa palabra. Podemos darla 10 veces y las 10 veces Dios revela cosas diferentes. Así es que pongamos atención a la palabra de Dios. Génesis 22:1. Leamos ahí pues lo que dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dio, dice, y le dijo, Abraham, es la palabra que el Señor daba a este hombre, Abraham, y él respondió, heme aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu comprensión. Gracias te damos, Señor, porque has sido tan bueno y tan fiel para seguir, Señor, nutriendo nuestra vida. ¿Cuántas semillas, Señor, hemos olvidado? ¿Cuántas semillas hemos descuidado? ¿Cuántas semillas, Señor, hemos despreciado? ¿Cuántas semillas, Señor, hemos dejado, Señor, sin regar? ¿Cuántas semillas ha estado en nuestra vida sin dar fruto? Pero aún sigues dando tu semilla para nosotros. Quizá esa palabra, Señor, haya entrado al oído de una persona en este lugar. Padre, y hoy queremos, Señor, que esta palabra no pase, Señor, como me hablaste a mi corazón, Señor. Has hablado y has despertado en mí, Señor, una nueva pasión. Y te doy gracias porque esta palabra, Señor, ha dado a mi vida, Señor, el darte honor, Señor, a lo que tú envías, Señor, para que yo haga en mi vida, Padre. Gracias por las bendiciones, Señor, que vienen a mi vida y las puedo retener. Gracias por las cosas, Señor, que tú hablas y yo puedo responder en mí aquí, Señor. Gracias te damos. Pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Y no pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté en mí, porque Él mora en mí. Gracias por la seguridad que nos das, Señor, de que tu Espíritu Santo va con nosotros a todo lugar, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que mi vida aún sea bendecida a través de esta palabra. Y te doy gracias por lo que tú has dado hoy para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Tome su asiento. Vamos a dar a usted la oportunidad de que podamos aprender algo más que el Señor quiere que aprendamos de este hombre llamado Abraham. Y nosotros, cuando hablamos del padre de multitudes, hablamos verdaderamente de algo que el Señor quiere hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu actitud verdaderamente al llamado de Dios? Esa es una pregunta que debemos nosotros siempre darnos verdaderamente la oportunidad de que se oiga esa pregunta siempre que nosotros recibimos un llamado de Dios. ¿Cuál es tu actitud? Y mire, es algo interesante porque nosotros vamos a ir viendo 3 cosas bien importantes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y lo primero que necesitamos verdaderamente es mirar que cuando nosotros leemos que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, no mueva su Biblia porque nos va a hablar el Señor en solo este pasaje. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y vea lo que dice el número 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moab. Y mire, cuando le da esa oportunidad, aunque era difícil, le dice, vete a la tierra de Moab, que Moab significa ordenado o considerado por el Señor. Y ahí es cuando nosotros, amén, Génesis 22. Ok. Y necesitamos, ahí Moría, es que hay una palabra que encontramos ahí, en esta tierra, en la tierra de Moría. Y cuando dice Moría, es una tierra que nosotros mirábamos que era una tierra muy fértil, pero era una tierra no buscada por muchos. Y eso a nosotros nos lleva verdaderamente a que en ese significado de Moría, ordenado o considerado por el Señor, nosotros sabemos que en cada privilegio, en cada llamado de Dios, nosotros sabemos que hay 2 cosas bien importantes: el llamado de Dios para que se haga algo y el cómo nosotros respondemos al llamado de Dios. Porque aquí este hombre nos enseña
en una buena actitud. ¿Cuál es tu actitud al llamado de Dios? Nosotros miramos, fíjese bien, la respuesta de este hombre que tiene en el 22:2, nos habla y dice, y dijo, toma tu hijo, tu único hijo, dice a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Y dice ahí, y ofrécelo ahí en holocausto sobre unos montes y yo te diré. Y él inmediatamente, fíjese bien, tiene 6 actitudes. ¿Cuál es tu actitud al llamado del Señor? ¿Qué actitud tomamos? Pues Abraham nos enseña estas 6 cosas que él habla en el 22:3. Dice aquí que preparó, ahí dice, preparó su vida. ¿Por qué? Porque inmediatamente hubo una respuesta. Se levantó muy de mañana, dice el 22:23. Se levanta muy de mañana. O sea, eso significa la pasión con la cual estaba Abraham considerando el llamado de Dios. Inmediatamente dice que se levanta temprano. O sea, hay pasión dentro de él. Hay un llamado de mi Dios. Hay una alerta de que Dios ocupa algo. Y nosotros como sus siervos estamos en el trono de su gracia para poder obedecerlo con gratitud. ¿Verdad? ¿Qué Dios no nos ha dado? Que no seamos agradecidos con el Señor a un llamado de Él. ¿Qué actitud hay en nosotros al llamado de Él? Y eso es lo importante. Este hombre es un hombre apasionado que en cuanto oye la voz de Dios, ¿qué dice? Se levanta muy de mañana. Y lo segundo, prepara su asno. Eso significa la consagración. Este hombre sabe que Dios va a necesitar algo. Y sabe que Dios usa vasos preparados, vasos limpios, vasos consagrados, como hoy la escuela dominical tan lindo nos habló. Un Dios que nos consagra para la gloria de su nombre. Y aquí hablamos de un hombre que se prepara. No solamente Dios no le dijo, mira, agarra tu asno y lleva leña. No le dijo solamente ve y sacrifica a tu hijo. Y mire, aquí habla de la preparación de un asno, la consagración, se preparó. Dice ahí que tomó 2 de sus siervos. Esto habla de que este hombre fue y hizo la labor de Dios hasta con sus recursos. No dijo, ¿sabes qué? Mira, yo solo, para que no me cueste, ¿va? Voy a ir a ese monte. Ese monte está lejos. Ahí habla de 3 días de camino. Y habla de 3 días de sueldo, 3 denarios. 3 denarios diarios. Si le paga un denario por día a cada uno. Este hombre inmediatamente dijo, no, vámonos. Tomó 2 de sus siervos. O sea, el recurso no fue el impedimento para él decir, heme aquí, Señor. Es que no tengo, no esto. No, este hombre se preparó, se levantó temprano. O sea, se consagró al agarrar su asno. Tomó 2 de sus siervos, el recurso no fue el problema. El 3, el 4, el 5 y el 6 dice, tomó a su hijo. O sea, tomó la obediencia con la cual el Señor, cuando el Señor lo llamó, dijo, ve y lleva a tu hijo. Lleva a tu hijo. Sabía lo que iba, pero él dijo, bueno, quizás nosotros empecemos, digamos, Señor, tomo en cuenta los recursos y tú ayudas a la casa del Señor. Tomas en cuenta la pasión y estás aquí. Tomas en cuenta verdaderamente estas bendiciones que Dios nos da y nos dice, bueno, yo también, Señor, traigo los recursos, traje mi carro, gasté gasolina desde allá para llegar aquí. Pero el Señor te está hablando de la obediencia. La obediencia. Y era importante para Abraham que no se le olvidara el hijo. ¿Verdad que sí? Porque dice, bueno, ya traje todo, Señor, pero se me olvidó el niño. ¿Verdad? Cuando el Señor le dijo, toma a tu hijo. ¿Verdad que sí? Y nosotros miramos cómo Abraham no se le olvidó la obediencia. Tomó a su hijo. Y dice también el esfuerzo, cortó leña. No solamente fue algo, pues ya todavía todo lo que me pide y luego todavía que me esfuerce. Vengo a la iglesia y todavía quieren que me ponga yo a acomodar sillas, que me ponga a quitarlas. Cuando nosotros sabemos cómo o qué actitud tomas para el llamado de Dios, estamos aquí para servir. Y para nosotros es un privilegio cortar leña para usted. Es un privilegio que Dios nos da el poder venir en obediencia, en santificación, traer pasión a la casa de Dios. Amén. Y aún servirle a usted, porque servimos a Él. Amén. Qué bendición este hombre me enseña a que cortó leña, se esforzó. Amén. No dijo, a ver, que llevo la obediencia, pero porque a veces hacemos así. Oh, voy, pero
es como venía a la casa de Dios y dice, mi hija, ¿puede abrir el culto? Ah, no puedo. Es que, así da, como decir, no trae leña, pues, ¿verdad? Es decir, hey, no quiere esforzarse. Y cuando nosotros oímos qué actitud tomas para ese privilegio que Dios te está dando, nosotros decimos, quiere abrir un culto, y usted dice, gloria a Dios, gracias a Dios por el privilegio. Amén. Y tomo y corto leña y la vengo y la traigo al altar y enciendo la bendición de Dios. Amén. Qué Gloria a Dios. bendición que usted tome. ¿Qué actitud tomó este hombre? ¿Se esforzó o no se esforzó? Tomó a su muchacho, tomó esa yegua, esa mula, o como usted quiera llamarle, ese burrito, lo cargó y dijo, vénganse dos también, por si algo quiere el Señor y algo necesita mi Dios en el camino ahí yo traigo ayuda. Y lo último, fue al lugar que Dios le indicó. Todas las cosas que nosotros sabemos que este hombre hizo, las hizo correctamente. Se levantó muy de temprano, preparó su asno, tomó sus 2 siervos, tomó a su hijo, cortó leña y fue al lugar que Dios le indicó. Todo eso habla el 22:3. Porque nosotros verdaderamente sabemos que el ir al lugar correcto, eso significa que estaba en la voluntad de Dios. Dios lo había mandado, y aquí el orden de Moriah es ordenado o considerado por el Señor. Él sabía que era un privilegio lo que iba a ser usado por Dios. Él sabía que había un privilegio. Él sabía que dentro de su corazón Dios tenía algo preparado. Dios nunca hará algo indebido en nosotros. Y esa es la bendición más grande. Que cuando Dios dice es porque la bendición tuya viene en camino. Amén. Cuando Gloria tú a Dios. estás esforzándote, Dios te dará fuerza y dará fuerza al cansado, no al que está descansado. Yo me sorprendo, pastor, a veces le digo, de veras, yo me sorprendo a veces la fuerza que Dios me da. Y yo le digo, trabajé tantas horas, trabajo tan pesado. Y me siento cansado. Y yo le digo, Señor, me siento cansado. Y aún todavía, Señor, en cada mañana, Señor, no dejamos de estar, porque soy un apasionado de Dios. Amo al Señor. Y yo le digo al Señor, nadie me va a quitar ese enfoque, Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios pone la fuerza en mí. Porque Dios deposita esa palabra y esas bendiciones en mi vida. Y es menester que estemos en la voluntad del Señor. Es el sitio correcto. Dijo Abraham, yo me dijo, es el sitio correcto. Tenemos que ir hasta donde Dios nos ha enviado. Y vamos a ver esas 3 actitudes que son importantes para mí y también para ti. ¿Cuál es la actitud al llamado de Dios? Ve lo que nosotros podemos llamar el poder y la actitud, el poder de la oración, el poder del altar y el poder de las bendiciones de Dios. Y vamos a ver el primero, el poder de la oración. Nosotros necesitamos ver cómo este hombre verdaderamente tomó una actitud que quizá nosotros, ahí es donde Dios me habló, porque la actitud que tomó este hombre para iniciar, tomó una actitud, yo quiero que leas conmigo 22, 4 y 5, tomó una actitud que nosotros no tomamos. Y yo pude notar lo que Dios me habló cuando esta palabra fue grabada en mi corazón. Y Dios me dice, mira cómo Abraham reaccionó a un llamado mío. Una palabra que nosotros a veces se nos es difícil, pero Abraham reaccionó al llamado de Dios adorándolo a Dios. Híjole, yo ahí fue cuando entendí esta palabra. Fíjate, ¿cuál es la actitud al llamado de Dios en Abraham? 22, 4 y 5. Dice aquí la palabra, y al tercer día alzó Abraham sus ojos. O sea, caminó poquito o mucho. ¿Verdad que dice? Caminó mucho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y todavía le faltaba tiempo. 3 días más lo que todavía miraba de lejos el lugar. Pero mire este hombre cansado. Este hombre, por eso me sentí pequeño en la presencia de Dios. Porque dije, Señor, cansado, preocupado, quizá enfermo, quizá de muchas maneras pudo haber estado Abraham. Pero Abraham, después de 3 días, que tenía un privilegio que hubiera podido dejar, ya decir, ya tengo 3 días, ya se le olvidó a Dios.
Pero Abraham dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno. O sea, dijo él, voy a dejar lo que es material, lo que significa el pago, el esfuerzo, el dinero, las cosas económicas. Aquí te las dejo. Dice, y yo los dejo a ustedes también. Dice aquí, y yo y el muchacho iremos hasta ahí. ¿Qué dice que hicieron? ¿Qué actitud tomó? Y ahí adoraremos y volveremos a vosotros. O sea que este hombre, el privilegio que él tuvo en su vida y cómo él lo visualizó, él no visualizó que iba a dar el sacrificio a su hijo. Él dijo, mira, espérenme aquí, espérenme. Yo y mi hijo vamos a adorar a Dios. Y esos hombres han de haber entendido, pues hasta vinieron 3 días de camino cuando pudieron haberlo adorado allá, cuando pudieron verdaderamente exaltarlo allá. Pero dentro del corazón de Abraham sabía que había algo especial por experimentar. Y dijo, espérenme aquí, vamos a adorar a Dios. Y tomó una actitud de adoración cuando tenía que haber tomado una actitud de córrele porque aquí está difícil. No lo hagas porque no lo voy a poder hacer. O quizá no tengo el valor, quizá esto me va a causar mucho dolor. Él dijo, no, yo voy a adorar a Dios. La situación que sea, voy a adorar a Dios. Y mira el poder de la oración en el 22:6. Qué bendición poder saber que el poder de la oración en la actitud que toma este hombre, 22:6. Toma una actitud y dice, y tomó Abraham la leña. ¿Qué significa la leña? Le dije a usted, la pasión. O sea, él dice, voy a tomar pasión por lo que voy a hacer. Si vamos a hacerlo bien. Si vamos a, yo le decía al Señor, si vamos a predicar tu palabra, Señor, nos vamos a preparar. Vamos a sentir tu gloria, tu presencia. Voy a sentirme seguro que Dios está conmigo, que Dios está hablando a mi vida, que Dios está hablando a tu vida. Qué hermoso es poderle decir, Señor, si hay pasión, Señor. Y este hombre le dice su corazón a Dios. ¿Sabes qué? Y tomó Abraham la leña del holocausto. Y no solamente eso, sino que habla y puso sobre Isaac, dice, y lo puso. Y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿Y qué dice ahí? Y él tomó en su mano el fuego. O sea, ¿qué significa el fuego? Sino la oración. El fuego de Dios en un hombre que ardía verdaderamente en cumplir la voluntad del Señor. ¿Y qué dice? No estaba el fuego en el leño, sino que el fuego estaba en él, en su mano. Y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Cómo nosotros miramos a un hombre apasionado de Dios, queriendo hacer algo que para nosotros no es lógico? Y el hombre tomando leña, o sea, tomando pasión, y hacer las cosas con pasión nos cuesta más cuando no es algo a nuestro favor. Pero este hombre nos enseña que el poder de la oración en él dijo, no, yo tomo pasión, tomo oración, tomo fuego de Dios. ¿Y qué habla? Que tomó el cuchillo, que significa la palabra de fe declarada. ¿Qué dijo el Señor? No, yo voy a orar. Sí, voy a orar, me voy a apasionar, pero yo voy a llevar algo para cortar de tajo toda maldición sobre la vida mía, sobre la vida de mi hijo, y voy a declarar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ese hombre me motiva verdaderamente a saber orar. No solamente en la oración, es la pasión con la cual nosotros nos entregamos a la oración. Y en la cual nosotros también con autoridad podemos cortar de tajo todo lo que el enemigo quiere verdaderamente hacernos creer. Y este hombre dijo, no, ¿sabes qué? Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Y este hombre se determina a tomar leña, fuego y algo para cortar esas maldiciones. Ninguna condenación hay. ¿Para qué? Para los que están en Cristo. Este hombre no sabía ese texto, pero dentro de su corazón el Señor lo había sembrado ya. Le creía a Dios. El poder de la oración, en el poder del altar. Este hombre sabe
Como punto número 2, y tenemos 3 solamente. El poder del altar en el 22:9. Este hombre sabe verdaderamente que hay un lugar secreto. Y hay más pasión también por el lugar secreto. Y también su hijo atado, nosotros sobre ese altar, sabemos nosotros que en todas las cosas el Señor ha hablado que todo obrará para bien en nosotros. Este hombre dice, ¿sabes una cosa? Vamos a ir al lugar secreto. Voy a llevar con fe a mi hijo y voy a poner a mi hijo en las manos de Dios. ¿Y sabe lo que hace en ese 22:9? Habla de un altar, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, eso nos tiene a nosotros que dar alegría, el saber que hay un Abraham, no solamente, fíjese bien, haciendo las cosas que él pensó hacer, sino haciendo segura, con seguridad, que es la voluntad de Dios. Esto es lo que estoy haciendo, porque es la voluntad de Dios. Yo soy muy difícil para poder declarar una palabra, y cuando el Señor la pone en mi corazón no hay quien me frene. ¿Por qué? Porque la he declarado, porque el Señor me ha hablado. Y sabe que cuando el Señor confirma la palabra y me dice, el Señor me habla a mi corazón y me dice, esa palabra ha sido dada, ya no es tu responsabilidad. Y siento en mi corazón un descanso, porque se ha hecho la voluntad de Dios. Y es en esa bendición, en el poder del altar. Mire lo que habla el 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí. ¿Qué dice? O sea, era un hombre que tenía, ¿qué actitud tomó? Esta es la voluntad de Dios, pues hay que darle para adelante. Aquí no vamos a retroceder. Y edificó Abraham un altar. Y puso, ¿qué dice? Puso pasión en lo que hacía. Es difícil que Dios nos diga, haz esto, y sea algo que no nos aprovecha, y nosotros tengamos pasión por hacer la voluntad de Dios. Mire, la oración nunca ha sido una carga. Y yo se lo digo, la oración nunca ha sido una carga para mi vida. Siempre en la oración siento que para mí, yo no sé usted, pero para mí ha sido un deleite la oración en mi vida. Amén. Porque hablo con el Señor, porque tengo tiempo para hablar con mi Dios, para que Él me ayude, que me dé la fuerza, que el Señor hable a mi corazón lo que Él quiere. Y Abraham sabía que el tener un lugar secreto, en un lugar que necesitamos verdaderamente la guianza de Dios. ¿Qué hace Abraham cuando está en un lugar solo? Dice, hay que levantar un altar. Hay que levantar un lugar secreto. Dios tiene que hablar. Dios tiene que empezar a mover las aguas. Y aquí habla, pero Abraham le dice a Dios, yo también tengo pasión por buscarte. Y dice, y compuso la leña. Y dice, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué es lo que hace Abraham en la voluntad de Dios? ¿Qué le dices Abraham al Señor? ¿Qué le está diciendo con esta actitud? Mira, hay pasión por hacer tu voluntad, pero mi hijo está en tus manos. Mi hijo está en tus manos. El propósito, no lo entiendo. Quizás no entendamos el propósito de Dios, pero cuando no lo entendemos y nos desanimamos, estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros decimos, Señor, es tu voluntad, y porque tú lo has dicho, Señor, yo seré más que vencedor. Yo no sé cómo, yo no entiendo en qué momento, yo no entiendo, Señor, las circunstancias, pero sí entiendo que eres un Dios recto. Amén, amén, gloria a Dios. Tenía esa bendición. Aleluya. De saber que Dios había prometido. Dios le había prometido a través de su hijo descendencia. Y dentro del corazón, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Amén. Y Abraham tenía dentro, yo creo que ha de haber dicho, a veces uno dice, pero el Espíritu Santo se vino en el tiempo de la gracia. El Espíritu Santo siempre se ha movido en los justos. Siempre. Nunca ha dejado de ser el Espíritu Santo. Siempre se ha movido en el corazón de la gente. Y sabe que Abraham, y medite esto, cuando Abraham llega y dice, bueno, este lugar está vacío, está solo, aquí no hay nada. ¿Qué dice Abraham? Establezcamos la presencia de Dios. Hagamos ese altar, como cuando ponemos aquí las alfombras. Y sabe que cuando se pone la alfombra, usted no llega a un lugar o a un recinto con sillas y alfombra aquí en la orilla.
usted llega a casa de Dios y puerta del cielo. Cuando yo veo a los hermanos venir en la mañana y oramos en la mañana por este lugar, nosotros establecemos el reino de Dios para cada uno de ustedes. Y este hombre establece el altar de Dios. Y en su corazón yo creo que él decía, bueno, pues yo creo que el altar sin pasión. ¿Qué actitud tomó? Pasión. Tráete la leña. Hagamos fuego, pues. Si Dios va a obrar, que obre de una manera sobrenatural. ¿Y sabe lo que hace este hombre? En la obediencia pone a su hijo y le dice, Señor, en mi lugar secreto, que significa el altar, y en esta pasión que tengo, aquí está mi hijo, aquí está la obediencia. Y él pone, para llegar al punto número 3, el poder de las bendiciones de Dios. Cuando nosotros tenemos el saber hacia dónde va nuestro encaminar, hacia dónde va nuestro llamado, ¿qué actitud tomamos cuando Dios nos habla? Sabes tú que lo único que Dios quiere es bendecir. Lo único que Dios quiere es que nosotros verdaderamente seamos bendecidos. Ese es todo. Dios no te va a decir mira, toma este camino. Y en este camino, aún los caminos de santidad que el Señor nos ha mostrado, nos traen bendición. Y cuando nosotros miramos, mira, toma ese camino. Y el Señor dice, no, así, ¿verdad? Toma ese camino. Y el Señor nos envía hacia un caminar. A veces decimos, Señor, pero eso traerá bendición. Un misionero que mi hija le gusta ver mucho, y ese se llama Johnson. Y ese misionero, cuando dice que ellos anduvieron con los tarahumaras, con los indios, ¿verdad? Y en ese atmósfera que se movían ellos, era hostil, era un medio donde ellos peligraban. Pero cuando ellos dicen que ellos, fíjese, en la restauración, que trae un hombre de Dios que se encomienda a hacer la voluntad de Dios, como una actitud de irse de misionero y andar él publicando en un avión el evangelio. Y cuando ellos aprenden el dialecto y empiezan a hablar, ellos empiezan en cierta manera a escuchar que Dios les amaba. Cuando ellos hacen un encuentro para que ellos pudieran tener ya algo, verse de frente, esos hombres lo que hacen es que los matan, les quitan la vida. Y cuando ellos pierden la vida, nosotros miramos y decimos, ahí se acabó el plan de Dios. Pero sabe, la esposa y las esposas de esos hombres van y les perdonan. Hace de ellas verdaderamente la labor que el Señor quería verdaderamente que hicieran, el ir y perdonarlos y evangelizarlos. Y empezaron ellos a ganarse ese trigo para el Señor. Es la labor que nosotros hacemos. Quizás nosotros seamos el ayo para que otros vengan al conocimiento de Dios. Quizás nosotros miremos a un Abraham pasando por una circunstancia con su hijo, pero ahora nosotros estamos sentados aquí, enseñados por Dios, que esta verdad a nosotros nos puede hacer libres. Amén. Y gracias a Dios por Abraham, porque Él en el poder del altar nos da a nosotros esa bendición. Pero las bendiciones de Dios están a la puerta. Solamente es que nosotros hagamos lo que dice 22:15 al 18. Dios tiene verdaderamente esas bendiciones para nosotros. Dios tiene no solamente que tú hagas la labor que Dios quiere que hagas. Dios quiere bendecirte. 22:15. Y qué bendición. Yo le he dicho al Señor, ¿será que cuántas veces tendrás que hablarme? ¿Cuál será mi actitud al llamado de Dios cuando Dios me hable la segunda vez? Aquí miramos a un hombre que fue llamado por primera vez. Y muchos hombres, gracias a Dios, Dios les ha llamado. Así como Jonás, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Vino por segunda vez palabra de Dios a David. Y nosotros miramos a un Samuel, miramos también a un Salomón, donde habla la palabra y vino por segunda vez palabra de Dios a este hombre, a este joven. Y nosotros miramos, pero aquí miramos también cómo esta palabra viene a la vida de Abraham. El poder de sus bendiciones. 22:15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham. Dice, por segunda vez desde el cielo. La primera vez como que no miramos bendición en la obediencia que tenía que tener Abraham. Pero tomó una actitud buena. Tomó una actitud de pasión, de entrega, de búsqueda, de darle todo a Dios antes que otras cosas, de seguir la voluntad del Señor,
de llevar a su hijo al destino que el Señor tenía para él. Y este hombre, el ángel, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y vea las bendiciones. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto. O sea, está diciendo, ¿se le mandó a hacer algo o no se le mandó a hacer algo? Se le mandó a hacer algo. Y el Señor provee palabra en este ángel y declara esta bendición: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Empezamos a ver cielos abiertos. ¿Qué actitud tomamos cuando nosotros, fíjese cómo el Señor hablaba a mi corazón, qué es lo que perdemos por cerrar nosotros nuestra vida al servicio de Dios? Las bendiciones de Dios. Y aquí habla y dijo, ¿verdad que sí? Dice, de cierto, en el 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Por, dice, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas, dice aquí, las puertas de sus enemigos. Y aún todavía en el 8, todavía el propósito que Dios tenía era que mirara la grande bendición de que era que puso a su hijo por enfrente. Dijo, ¿sabes qué? Entonces sobre tu hijo también habrá bendición. No solo sobre la obediencia de Abraham, sino dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste. ¿Cómo Dios verdaderamente nos trae a nosotros las bendiciones de Dios a través de un llamado que Dios hace a nuestra vida? Yo te puedo decir ahorita, ¿en qué tú has fallado? Yo le puedo decir al Señor en qué yo he fallado. En el llamado que el Señor ha hecho a mi vida, en los llamados que ha hecho el Señor a mi vida para hacerlo. Y muchas veces nosotros comprendemos que no en todas las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer hemos hecho conforme a su voluntad, pero en las bendiciones que tenemos en obedecer lo que el Señor ha mandado que hagamos, hemos visto su misericordia y sus bendiciones. Y Dios quiere hablar qué actitud tomamos nosotros al llamado de Él. ¿Tienes una actitud baja, una actitud media o una actitud alta? ¿Estás preparado para toda buena obra? ¿Estás preparado para decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí? Porque es importante que nosotros podamos decirle a Dios. Yo no sé, cuando nosotros hemos comprendido una verdad de Dios, ¿qué es nuestra actitud delante del Señor? Decirle, Señor, verdaderamente yo he entendido eso, que en la vida o en mi vida necesito un poco de leña. Miraste algo aquí que te interesó para tu vida, hay algo que te acopla para tu vida. Es cuando nosotros le podemos decir al Señor, Señor, ayúdame, Señor, a que en esa área, quizás nosotros tengamos hoy en esta mañana, el hacer todo menos la voluntad de Dios. Podemos tenerlo todo, pero no tener pasión. Señor, hágase tu voluntad y vamos a hacerlo, y sin pasión. O quizás tú digas, ¿sabes qué? Sin altar, sin oración. Hay que hacerlo porque hay una gracia dentro de nosotros, y con la gracia, pues lo hacemos. Hay que predicar, pues predicamos. Pero nosotros en realidad queremos llevar el fuego del Señor en nuestra mano. Queremos verdaderamente llevar ese estandarte, ese Espíritu Santo dentro de nosotros que nos motiva a apasionarnos más y querer hacer más el trabajo que Dios encomendó. Nosotros miramos cuatro cosas muy importantes que Abraham hizo después que pasó esta situación. Y se queda con la historia de Abraham, cuando sabemos que Dios mandó a Abraham a hacer otras cosas y también fielmente pudo cumplir. Yo le he dicho al Señor, ¿qué me falta? Y el Señor me analizaba. Por eso yo quiero preguntarte, ¿qué actitud tomas? Estás en la casa de Dios, pero cuando te presentas delante de Dios, te presentas con manos vacías. Te presentas no reconociéndolo como el Dios que es. Yo le he dicho al Señor, un día vamos a estar en tu presencia y ahí no voy a tocar yo, Señor.
ahí tu gloria será todo, Señor. Ahí yo no necesito hacer nada, solo contemplar la hermosura de mi Señor. Ahí yo descansaré de todo lo que yo puedo decir que estoy cansado. Ahí ya no necesito pedir, todo será dado. Ahí nosotros podemos decir que ya no habrá afanes, ya no habrá preocupación. Y esa es la bendición que nos hace a nosotros aquí tomar una buena actitud delante del Señor. Nunca le he dicho a Dios que no. Y he estado parado por misericordia de Dios en un lugar que yo le digo, Señor, cuando me presenté delante de mucha gente, cuando me presenté en mi primer sepelio, en mi primera boda, en todas las cosas siempre he sido temeroso de Dios. El saber que no puedo hacerlo, no puedo predicar, no puedo hablar sin el Señor en mi vida. Yo creo que Abraham nos enseña que en todas las cosas que él hizo, lo más grande en él es verdaderamente que él era apasionado por hacer la voluntad de Dios. Yo no sé qué haría en ese llamado que Dios, porque no podemos decir que nuestro hijo, el hijo puede ser otra cosa. Le dice el Señor, mira, sacrifica un poco el teléfono. Hazte la muestra, hazte la prueba. Hazte la prueba. En la semana, en lo que mirabas el teléfono, tú dices, ese tiempo lo voy a dedicar a la oración. Sacrifícalo. Y el Señor le dice, mira, sacrifica esta situación en tu vida. Sacrifícalo. Y el Señor, ¿qué actitud tomamos? ¿Qué actitud tomamos en realidad para lo que el Señor nos dice? Sacrifica eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, tenemos pasión por querer agradar a Dios. Y a mí me costaba, de veras se lo digo, a mí me costaba que Dios me dijera, mira, quita eso de tu vida. Y eso cámbialo, ten una buena actitud y cámbialo. Y eso es lo que ha hecho que mi vida verdaderamente sea bendecida. Yo le he dicho al Señor gracias porque me estaba perdiendo de tus bendiciones. Me estaba perdiendo verdaderamente de poder nosotros comprender que en la voluntad de Dios está la victoria y la bendición. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí donde está, cierra tus ojos. No podemos predicar la palabra de Dios sin que tú reflexiones. Por eso, el pararnos aquí no solamente es traer una palabra, sino poder decirte, Dios quiere hablar a tu corazón. Así como habló al mío. Así como yo pude decirle, Señor, sí, Señor. Cuando tú me mandas, Señor, el sacrificar algo que quizá a lo mejor yo, Señor, no he querido hacerlo. Señor, yo tengo que tomar una actitud en pasión. Señor, saber que tu Espíritu Santo vaya conmigo. Señor, tomar tiempo, Señor, para la consagración de mi vida. Poder saber, Señor, que tomo eso, Señor, que me está afectando. Y poderlo llevar delante de ti, Señor, para que tú lo quites. Quizás, Señor, lo que tú querías demostrarle en parte a Abraham era, Señor, que su hijo no era lo más importante, Señor, sino había una promesa que está sentada ahora en este altar, Señor, y en esta iglesia. Estos hijos, Señor, de la promesa. Eso que hizo Abraham en aquel momento, lo hizo para que ahora tú seas hijo de esa promesa. Somos hijos de la promesa. Y bendecimos a Dios por la vida de un hombre que se apasionó por hacer la voluntad de Dios. Apasionate por hacer la voluntad de Dios. Nunca menosprecies un llamado de Dios, porque traerá bendición a tu vida. Y yo hoy no solamente agito esas aguas en el Señor, sino la presencia de Dios agita esas aguas para que tú puedas venir y confiadamente decirle al Señor, Señor, quiero tomar una buena actitud, Señor, a tu llamado. Dios te ha llamado a abrir células de oración. ¿Alguna vez has escuchado esa frase, célula de oración? Pues Dios te está hablando a ti 42 días.
te habló a ti de la importancia de la oración. Y si no lo has entendido, Dios seguirá hablando. El poder de la oración está en el justo. La oración es importante para tu vida. Y Dios seguirá hablando. En este altar se abrirá para que tú puedas venir confiadamente y decirle: Señor, yo sacrificaré, Señor, sobre tu altar eso que tú quieres que yo haga. ¿Qué actitud tomas en la casa de Dios? El altar está abierto si tú quieres venir. El Señor hará cosas grandes. El Señor hará cosas que verdaderamente a nosotros nos sorprendan. El Señor hará milagros y prodigios sobre la vida de aquellos que crean. Y no es solamente una vez. Dios lo seguirá haciendo hasta que Él venga. Y la gracia del Señor será derramada sobre todo hombre. Si tú necesitas algo para decirle: Señor, pero yo no tengo la leña. Señor, pero yo no tengo el fuego. Señor, pero yo no tengo, Señor, propósito. Déjame decirte, el altar está aquí para que tú vengas y le digas: Señor, lléname de tu gracia, lléname de tu unción, Padre, lléname de tu presencia, lléname, Señor, de lo que necesito para que tú puedas usarme. Lléname, Señor, de lo que yo necesito, Padre, en mi vida para que yo pueda responder: heme aquí, Señor, como lo ha hecho Abraham. Señor, llévame a ese propósito de ese monte Orab, Señor, para que nosotros podamos entender que esto es propósito de Dios. Que tú seas bendecida, que tú seas bendecido en este lugar. Necesitamos